Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de toxicología ambiental y ecotoxicología. Vamos a compartir pantalla, colocar en modo presentación. Ahí está. Bueno, mi nombre es Valentina Olmos. La presentación de hoy corresponde a la teórica de toxicología ambiental y ecotoxicología. Para empezar, les voy a plantear cuál va a ser el objetivo de esta clase, porque probablemente se estén preguntando, perdón, cómo nos vinculamos profesionalmente con estos temas. La idea es brindarles un enfoque, sobre todo interdisciplinario, que profundice en los aspectos científicos que están involucrados tanto en toxicología ambiental como en ecotoxicología, sobre todo porque la ecotoxicología aporta muchísimo a la toxicología ambiental, pero además que este enfoque integre otros aspectos que tienen que ver con responsabilidad social, para que puedan tener una mirada más amplia de lo que son los problemas actuales de contaminación en el ambiente o de polución ambiental y los desafíos que nos presenta esta temática. Para empezar, vamos a ver algunas definiciones, qué es lo que estudia la toxicología ambiental, o qué entendemos por toxicología ambiental, cómo la definen los libros. Y bueno, puede definirse como el estudio del origen y el destino de los contaminantes ambientales. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de una situación en particular, y cómo esas sustancias, esos contaminantes, pueden producir efectos en los organismos vivos, efectos tóxicos, efectos no deseados, y cómo en ese caso la contaminación se vuelve polución. Esta definición de contaminante ambiental abarca en principio dos tipos de contaminantes: los de origen antropogénico, es decir, los producidos o sintetizados o fabricados por el hombre, como los plaguicidas, los bifenilos policlorados, las dioxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero también incluyen sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el ambiente. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos tienen fuentes antropogénicas y fuentes naturales. Otros contaminantes naturales, por ejemplo, como el arsénico, los venenos animales, las toxinas animales, microbianas y toxinas vegetales, son todos contaminantes que pueden aparecer en algún momento en el ambiente y perjudicar a alguno de los organismos vivos. Se considera que la publicación del libro de Rachel Carson, The Silent Spring, en 1962, jugó un papel muy importante en el inicio de la era moderna de la toxicología ambiental. En ese libro, Rachel Carson, que era una bióloga estadounidense, puso el foco en los efectos de los plaguicidas, del uso indiscriminado de plaguicidas en los seres vivos, sobre todo en los ecosistemas. En ese momento, los plaguicidas que hacían furor eran los plaguicidas organoclorados. Y bueno, esta publicación puso el foco en los efectos de esos plaguicidas que en ese momento se usaban como si fueran sustancias de bajo impacto toxicológico. Hoy casi todos los plaguicidas
están incluidos en este libro, La primavera silenciosa, como sería el nombre en español, están todos prohibidos, gracias a esta primera observación y esta primera difusión. El libro fue bestseller durante bastante tiempo. Esta difusión que se produjo de este efecto de los plaguicidas, este conocimiento que se brindó a la población en general, llevó a que gradualmente se fueran prohibiendo todos esos plaguicidas organoclorados, hasta que prácticamente en Estados Unidos ya no se utilizan, en nuestro país ya no se utilizan. El último prohibido en nuestro país fue el endosulfán. Y bueno, dio inicio a que la mirada, además de la toxicología, se pusiera en el ambiente. Y como les dije hace un rato, la toxicología ambiental no puede desarrollarse sin el aporte de la ecotoxicología. La ecotoxicología, entonces, estudia los efectos de los contaminantes, específicamente los efectos sobre las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Es decir, que la ecotoxicología no se detiene en el efecto del contaminante sobre el individuo o la especie, sino que trabaja sobre poblaciones de individuos, sobre comunidades integradas por varias especies y sobre los ecosistemas. Una parte esencial de la toxicología también es el estudio del transporte de los contaminantes en el ambiente y en la cadena alimenticia, que es lo que es como el estudio en forma transversal en los ecosistemas. No solo un estudio en sentido lineal de los contaminantes, sino cómo atraviesan todas las especies integrantes del ecosistema. Por eso decimos que la toxicología ambiental se apoya en la información que brinda la ecotoxicología. También hablamos de la diferencia entre los términos contaminación y polución, que los vamos a marcar o señalar acá con esta filmina. Contaminación es la introducción directa o indirecta mediante la actividad humana de sustancias químicas, ¿no? Microorganismos, radiaciones, calor, ruido, en la atmósfera, en el agua o en el suelo. Por supuesto, como vimos, esta contaminación también puede ser de origen natural, es decir, puede producirse de origen natural, naturalmente puede producirse. Mientras que la polución es un grado de contaminación intenso o elevado que ya produce efectos tóxicos o daña a los organismos vivos. O sea, es una contaminación intensa del agua o del aire o del suelo. Y resulta en un daño, resulta en efectos biológicos adversos, como dice la filmina, tanto para los individuos como para las comunidades. Toda polución es contaminación, pero no toda contaminación es polución. La polución es una contaminación intensa, son concentraciones del contaminante que terminan produciendo daño a los organismos vivos. Un poco para ver el enfoque que quiero imprimirle a esta clase, es la polución ambiental afecta a los seres humanos, por supuesto, nos afecta, pero también afecta a otros seres vivos. Y esos efectos, ese daño que produce, tanto en los seres humanos como en otros seres vivos, termina afectando a nivel población, a nivel comunidad y a nivel ecosistema.
Ahora, en general, estos temas tienen un enfoque, una mirada, la mayoría de las veces, antropocéntrica, es decir, que se estudia la polución ambiental cuando hay potencial daño sobre los seres humanos. Los seres humanos somos integrantes de muchos ecosistemas. Prácticamente hemos alcanzado todos los ecosistemas del planeta. Hay pocos lugares libres de la presencia humana. Por lo tanto, no involucrarse en el estudio o en la protección de ecosistemas, o sea, la protección ambiental, porque no afecta al ser humano, es limitarse. ¿Por qué? Porque proteger a los otros seres vivos, primero que es una forma de autoprotegernos, pero además porque somos responsables, así como somos responsables y culpables de la contaminación, en muchos casos de la polución, somos responsables de los otros seres vivos que no pueden evitar nuestro accionar como contaminadores del ambiente, como produciendo esta polución ambiental. Y además muchas veces estudiar para detectar los efectos en otros organismos termina previniendo, otra vez la mirada antropocéntrica, termina en previsión de lo que puede suceder con el hombre. Por eso es importante estudiar el tema de la contaminación y la polución ambiental más allá del daño que nos pueda producir a los seres humanos, sino preocupándonos porque todos los otros, las otras comunidades integrantes de los ecosistemas tampoco sufran daño. Ese es un poco el enfoque, ¿no? Con este enfoque vamos a recorrer estos 5 objetivos específicos que va a tener la clase de hoy. Por un lado, comprender cuál es la importancia de conocer el origen, el destino y el transporte de los contaminantes en el ambiente. Vamos a ver que está más relacionado a la química de los compuestos, pero es necesario conocer y comprender cómo se puede cómo se puede originar un contaminante y cómo se puede mover desde el sitio de origen hacia otros sitios. También es importante analizar las interacciones entre contaminantes y sobre todo entre contaminantes e individuos y poblaciones, porque estas interacciones son las que nos van a permitir conocer si la especie puede defenderse del contaminante o no, o si el contaminante puede provocarle efectos irreversibles a la especie o a las comunidades. Comprender los mecanismos de toxicidad y los efectos de los contaminantes tanto a nivel individuo como a nivel población. Desarrollar habilidades para identificar y evaluar los riesgos ambientales. Y por último, el último objetivo es fomentar la conciencia ambiental. Como profesionales de la salud, que somos futuros profesionales de la salud, ustedes, tenemos responsabilidad como personas y como profesionales en fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad social para lograr desarrollar actitudes proambientales. Vamos a recorrer estos 5 puntos a lo largo de toda esta clase. Vamos a empezar con el primero, comprender el origen, el destino y el transporte de los contaminantes en el ambiente. Las fuentes de los contaminantes vimos que podían ser de origen natural o de origen antropogénico. Origen natural a partir de, por ejemplo,
erupciones volcánicas que pueden emitir un tipo de compuestos que en general no se encontrarían en la superficie, por ejemplo, de la Tierra, y además que se pueden generar debido a las altas temperaturas que se dan en las erupciones volcánicas. Muchas rocas están formadas por metales pesados, por ejemplo, y la erosión de esas rocas puede generar contaminación o la disolución de las rocas en el agua puede generar que el metal pesado o el metaloide, en el caso del arsénico, se disuelva o se transforme en polvo fino y se traslade a otro lugar donde puede ejercer su efecto tóxico. En cuanto a las fuentes antropogénicas, tenemos de varios tipos: las actividades industriales, que desechan todo tipo de sustancias. En algunos casos, si no les dan el tratamiento adecuado, esas sustancias pasan al suelo y pasan al agua, o mediante las emisiones, esas sustancias pasan a contaminar el aire. En el caso de la agricultura, el uso de plaguicidas y fertilizantes que cambian la composición del suelo, contaminan el suelo y cambian la composición del suelo y afectan a las comunidades que viven en el suelo. Y también la agricultura se asocia a la contaminación por emisión de combustibles fósiles. También el transporte se asocia a la contaminación por emisión de combustibles fósiles. Las actividades domésticas también pueden dar lugar a contaminación, la basura doméstica y el descarte de los RAE, los residuos eléctricos y electrónicos. En este caso, faltaría por ahí incluir dentro de lo que es basura doméstica los residuos plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso. Y otras actividades que también generan polución ambiental: la quema de basura, la quema de cables con intención de rescatar el cobre de los cables, el reciclado informal de baterías, el desecho de dispositivos médicos. La lista es mucho más larga de actividades que pueden generar polución. Pero bueno, acá hay unos pocos ejemplos. Estos compuestos que se generan en todas estas actividades pasan al aire, pasan al suelo y pasan al agua. Contaminan el aire, contaminan el suelo y contaminan el agua. Cuando hablamos de transporte a partir del sitio de origen de la contaminación o de la polución, estamos hablando cómo los contaminantes, una vez que se generan en su sitio de origen, en la fuente, pueden de por sí o a través de algún cambio físico o químico, por ejemplo, si se disuelven, llegan al agua y se disuelven, trasladarse desde la fuente hacia otro lugar. Entonces, la evaluación de ese movimiento, o sea, la comprensión de los procesos que ocurren y terminan dando lugar al movimiento del contaminante, puede ayudar a la prevención de la extensión de la contaminación o de la polución. Realizar este estudio puede determinar qué probabilidad hay que los contaminantes se hayan trasladado, qué distancia se pudieron haber trasladado. O sea, piensen que desde el suelo no se van a poder trasladar a menos que se genere algún polvo ambiental y se traslade con los vientos. Lo mismo desde el suelo, pueden mediante las lluvias, por ejemplo, disolverse en el agua y pasar a las napas de agua subterráneas.
y a través de las napas de aguas subterráneas también trasladarse a partir del sitio de origen. Y cuando se traslada el contaminante, pueden ocurrir exposiciones al contaminante mucho más allá del sitio de origen, es decir, pueden producirse exposiciones alejadas de la fuente. Por eso es importante conocer esta naturaleza del traslado, porque puede aparecer una exposición o un daño a organismos en un sitio y que el contaminante haya tenido un origen alejado de ese sitio. El caso más típico es el caso del arsénico en el agua, que se traslada desde el vidrio volcánico de origen precordillerano, por ejemplo, las rocas con esa composición de vidrio volcánico, donde el arsénico está presente en elevada concentración, se van disolviendo a través del ciclo de las rocas, pero una vez que alcanzan las napas, el agua enriquecida con arsénico se traslada, y en el caso de nuestro territorio se traslada de oeste a este y llega prácticamente hacia las costas argentinas la contaminación con arsénico. Es importante entonces identificar las fuentes, identificar los procesos de transporte que pueden llevar a un contaminante lejos de su fuente, qué factores físicos, químicos y biológicos pueden influir en la persistencia del contaminante, en el movimiento del contaminante, que pueden ser importantes para determinar si puede haber exposición, inclusive exposición humana. Hay veces que condiciones específicas ambientales, como el clima y la topografía, determinan cómo se van a mover los contaminantes. Otro caso también clásico son las escorrentías luego de las fumigaciones, por ejemplo, con plaguicidas. Las escorrentías dadas por la lluvia pueden llevar el plaguicida del sitio donde se aplicó hacia otros sitios, que pueden ser recursos de aguas superficiales. Entonces, en ese caso, el plaguicida comienza a aparecer en sitios alejados de la fuente. El segundo punto era analizar las interacciones entre los contaminantes y los organismos vivos. Una vez que reconocemos las fuentes y podemos explicar si el contaminante puede trasladarse a partir de las fuentes, es interesante estudiar, o es necesario estudiar, además de interesante, es necesario estudiar cómo es la interacción entre el contaminante, los seres vivos y los ecosistemas. Como a modo de recordar, lo que es un ecosistema es un universo integrado por todos los organismos vivos y el ambiente que los rodea, con el cual interactúan. El ecosistema no es un sistema estático, sino que es un sistema dinámico de comunidades, plantas, animales, microorganismos, en un entorno determinado, que ese entorno es favorable para el desarrollo de esas comunidades. Todos toman algo del ecosistema y aportan algo al ecosistema, y así el ecosistema trasciende en el tiempo. Los seres humanos, como yo dije antes, somos una parte integral de los ecosistemas. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano toma del ecosistema más de lo que aporta. Y por ahí a veces hasta ni aporta al ecosistema, sino que toma, toma y toma. Por eso es tan importante el cuidado del ambiente en el sentido del cuidado de todos los componentes de un ecosistema. ¿Cuáles son los signos de polución de los ecosistemas? Los indicadores más conocidos, la
eutrofización, que es el crecimiento excesivo de plantas y algas debido a la mayor disponibilidad, por ejemplo, de algún nutriente tipo nitrógeno o fósforo, en este caso compuestos nitrogenados o fosfatos. Entonces pueden producir un crecimiento excesivo de plantas y algas. Otro indicador de polución de ecosistemas es la acidificación, la reducción del pH del medio acuático. Y tanto la eutrofización como la acidificación pueden llevar a un cambio, una alteración de la tasa de crecimiento de algunas especies que integran el ecosistema. Algunas pueden verse beneficiadas por estos cambios y otras pueden verse perjudicadas. En algunos casos puede provocarse la pérdida de alguna especie que es muy sensible, por ejemplo, a la reducción del pH del medio acuático. Entonces, esa especie desaparece del ecosistema. Cuando desaparece uno de sus integrantes, o sea, desaparece una especie, desaparece el aporte de esa especie al ecosistema, que a veces es crítico el aporte de la especie. Por eso es tan importante cuidar los ecosistemas. Las interacciones involucran conocer qué población o poblaciones se pueden ver afectadas por la polución, en qué sitios se produce y cuál sería la vía de exposición de la población, de la comunidades, si es más de una especie, y qué tipo de interacciones se dan. Si se dan interacciones contaminante-contaminante, contaminantes individuos, y a su vez afectando la población, si se dan y se afectan las interacciones población-población, en resumen, si se afectan, o sea, a partir de los contaminantes, si termina afectándose el ecosistema. Cuando hablamos de la población o poblaciones afectadas, es conocer las características de esa población y el tamaño en cuanto a número de la población para tener una idea también si es una población mayoritaria en ese ecosistema. Si se afecta a una población mayoritaria en el ecosistema, probablemente el ecosistema cambie drásticamente. Por eso es conveniente conocer el número o las dimensiones de la población potencialmente, o de las poblaciones potencialmente expuestas, y qué actividades tienen esas poblaciones dentro del ecosistema. O sea, en qué posición, por decirlo de alguna manera, están ubicados, que aportan y que toman del ecosistema. Igual hay otros factores que pueden influir en el alcance de las posibles exposiciones de las poblaciones. Y el lugar y la vía de exposición, el punto de exposición es el lugar específico donde determinada especie entra en contacto con el contaminante, y la vía de exposición se refiere a la vía de ingreso del contaminante, que puede ser inhalatoria, puede ser oral o puede ser dérmica. Entre las interacciones que estuvimos viendo recién, la interacción contaminante-contaminante es una interacción que debe ser estudiada. En general, cuando los modelos estos se estudian en el laboratorio, se estudia la acción de un contaminante para una determinada especie, o cómo podría afectarse una determinada población de una determinada especie. Pero la realidad es que en el ambiente, ese modelo experimental que se analiza en el laboratorio no es lo mismo que estudiar en campo, donde puede la presencia de más contaminantes que a su vez pueden interaccionar entre sí. Por eso acá destacamos
interacciones que pueden estar presentes entre contaminantes en un ecosistema. Puede haber dominancia, es decir, un contaminante dominar el efecto y la presencia de los otros prácticamente no percibirse porque hay un contaminante dominante. Puede haber adición de efectos, puede haber sinergia o potenciación. Adición es sumatoria y sinergia o potenciación es que el resultado final, el efecto final o los efectos finales son mayores a la suma de los efectos individuales de los contaminantes. Y también puede darse el caso de antagonismo de efectos. Depende de los contaminantes que se traten, pueden darse antagonismo de efectos, que no haya adición, sino que sea menor el efecto del contaminante que produce mayor efecto. Las relaciones o las interacciones contaminante-individuo-población pueden, la verdad que pueden tener un montón de mecanismos o de consecuencias. Algunas están mencionadas ahí, como disrupción de las capacidades sensoriales, cambios en el movimiento de los animales, cambios en la frecuencia en que los animales se mueven o en la velocidad en la que los animales se mueven o se desplazan, disrupción de los comportamientos reproductivos, disrupción de los comportamientos para alimentarse. Todo eso lleva de hecho a alteraciones en las poblaciones y también lleva a alteraciones en las comunidades. Porque una población, recuerden que lo dije y lo voy a seguir diciendo, todos aportan algo al ecosistema y todos toman algo del ecosistema. Entonces, si alguna población se afecta, si esa población es presa o es predadora de otra especie, esa relación también se va a ver afectada. Por eso la relación población-población a veces tiene que ver con la relación presa-predador. Y todo esto termina en lo que sería la relación contaminantes-ecosistemas, que puede, en su peor resultado, puede dar en la pérdida de la biodiversidad del ecosistema, en cambios en la biodiversidad, hasta la pérdida de biodiversidad por desaparición de alguna de las especies. Yo les cuento acá algunos ejemplos de estas interacciones que mencionamos recién. En este caso, la Pimefales promelas, que es un pez conocido como pez de cabeza gorda o pez de cabeza grande, picardo de cabeza grande, expuestos en este caso a etinil-estradiol, tienen un efecto, la exposición a etinil-estradiol da como efecto una disminución en la población de estas pimefales. Bien, esta especie de pez se alimenta de zooplancton. Por lo tanto, el zooplancton pierde un predador. Si disminuye la población de pimefales, como resultado o como respuesta, aumenta la población de zooplancton. Bien, a su vez, el pimefales es alimento de la población de truchas. Entonces, las truchas ven disminuida su fuente de alimentos y también, como consecuencia, disminuye la población de truchas. Que a lo mejor la población de truchas no era sensible a la exposición a etinil-estradiol, pero bueno, la población se ve afectada, el número de integrantes de esa población, de individuos de esa población, se ve afectado por la falta de alimento. Mientras que por ahí otra especie que se alimente de zooplancton puede verse beneficiada y aumentar en número
debido al aumento del zooplancton. Entonces se producen cambios en la biodiversidad del ecosistema, si fuera un lago, por ejemplo. Otro ejemplo, esta vez terrestre, el caso de la población de buitres gyps, expuestos a diclofenac. En este caso, esta exposición afecta de tal manera a los buitres que disminuye su población. Y ese efecto, el buitre es un animal carroñero, ese efecto sobre la población de buitres, digamos, impacta, en este caso, en la población de perros salvajes, según el estudio que se hizo, que creo que se hizo en India, este estudio, que al haber más alimento, los perros salvajes también resultan carroñeros, entonces aumenta la población porque, bueno, en la competencia por el alimento hay un competidor menos, o hay menor número de una población de competidores. Al aumentar la población de perros salvajes, en este caso se produjo un aumento de casos de rabia en humanos, porque los perros salvajes obviamente no estaban controlados, no estaban controlados para la rabia. Entonces, bueno, acá es una afectación de un ecosistema que termina afectando al ser humano. El de las truchas también probablemente termine afectando al ser humano si alguna población de personas basaba su alimentación, por ejemplo, en las truchas, o era componente importante de su alimentación el producto de la pesca. Otro ejemplo para contarles acá, es un ejemplo local, la zona de Bariloche o de Villa Langostura, cuando ocurre la floración de la caña coligüe. La caña coligüe es una planta que igual tiene una floración esporádica, cada 60, 70 años florece. Cuando florece, florece con mucha intensidad, produciendo una cantidad de semillas muy grande, impresionante. Entonces, creo que la última floración ocurrió en el año 2010, me parece, o 2012. Esta floración, como ocurre cada vez que florece esta caña coligüe, atrae un montón de roedores que se alimentan de esas semillas. Entonces la población de roedores, estos ratones colilargas se llaman, porque son ratones de cola larga, esta población crece de manera exponencial debido a que abunda el alimento. Bien, en este caso, los ratones aumentan exponencialmente e invaden las ciudades o los alrededores de las ciudades. Es el problema que se dio en aquel momento en Bariloche o en Villa Langostura. Entonces, ¿qué hacen las personas? Intervienen. ¿Intervienen cómo? Con rodenticidas para combatir la población de ratones. Muy bien. Los rodenticidas, casualmente, los que se usaron en aquel momento, fueron rodenticidas que no producen una muerte inmediata en los ratones, sino que son los rodenticidas warfarínicos o superwarfarínicos que producen una muerte a partir a partir de las 48 horas, cuando comienza la anticoagulación de los ratones. Estos ratones muertos o moribundos pasaron a ser alimento, o sea, eran alimento y pasaron a ser alimento también, pero alimento contaminado, de la población de búhos o la población de zorros. Entonces, a raíz de esta intervención humana de aplicación de rodenticidas, la población de ratones empezó a disminuir, pero también se vieron afectados otros integrantes del ecosistema, en este caso búhos y zorros, que también padecieron los efectos de los rodenticidas.
por la ingesta de los ratones envenenados. Entonces, los sistemas son complejos, los ecosistemas son complejos, y debido a esta complejidad se necesitan modelos para describir las interacciones. O sea, no alcanza con describir qué pasa si yo le administro una sustancia a una especie o a un grupo de animales de una especie. Hay que estudiar las interacciones entre sustancias y especies, las interacciones entre las sustancias y los sistemas, o sea, cómo se comportan en el medio acuático, altas temperaturas, cómo se comportan en el suelo, qué pasa con las sustancias y las bacterias del suelo, por ejemplo, o los hongos del suelo, o los otros componentes del suelo. Las interacciones entre especies en un ecosistema, digamos, antes de la contaminación, para después poder ver qué es lo que ocurre a partir de la polución del ecosistema, e integrar todas estas interacciones para ver qué es lo que podría suceder a campo, en un modelo, en un caso real. O sea, estudiar esto requiere de la integración de muchos modelos para poder describir lo que va a suceder a campo. El tercer objetivo era comprender los mecanismos de toxicidad y los efectos de los contaminantes en los individuos y en las poblaciones. Para estudiar mecanismos de toxicidad y efectos tóxicos, la toxicología ambiental y sobre todo la ecotoxicología se apoyan en el análisis de biomarcadores de efecto. Estos biomarcadores pueden medirse. Recuerden que, por definición, el biomarcador es algo que se puede medir cuantitativamente, sobre todo cuantitativamente, como para indicar si hay daño o no hay daño. Estos biomarcadores pueden ser subcelulares, pueden ser tanto funcionales como estructurales. Puede verse una alteración en la estructura, por ejemplo, de los lisosomas o de las mitocondrias, o puede medirse una alteración funcional de la organela. Pueden ser celulares, pueden ser orgánicos o sistémicos, es decir, pueden verse a nivel, medirse los biomarcadores a nivel de un organismo completo, de un animal entero, o pueden ser poblacionales los biomarcadores. Cuando son poblacionales ya no se miden, los bioindicadores son de otro tipo, como para medir, por ejemplo, cambio de hábitos de la especie o cambio de, hábitos alimenticios, hábitos reproductores, hábitos de hibernación, por ejemplo. Cuando hablamos de biomarcadores a nivel celular o subcelular, en general se trabaja con modelos de cultivos celulares y se pueden medir marcadores de apoptosis, por ejemplo, compuestos intracelulares proapoptóticos o antiapoptóticos para ver si el proceso de apoptosis está activado, o marcadores de necrosis, marcadores de activación lisosomal, marcadores de estrés oxidativo. Se pueden cuantificar las proteínas tipo metalotioneínas, que se ve alterada su concentración y su actividad en presencia de determinados metales pesados. La actividad de la colinesterasa, de la acetilcolinesterasa, es uno de los mejores bioindicadores para ver alteración del sistema nervioso de las distintas especies. Se pueden medir marcadores de genotoxicidad, marcadores de fitotoxicidad. Son varios los marcadores que se pueden medir a nivel celular o subcelular.
Y a nivel de organismo, o sea, a nivel orgánico o sistémico, los marcadores se pueden medir desde mortalidad, que sería el efecto más grave, número de muertos por exposición a determinada concentración del contaminante. Se pueden medir los cambios de comportamiento, se pueden medir marcadores de neurotoxicidad, que podría medirse también la acetilcolinesterasa, pero esta vez a nivel de animal entero, ¿sí? Organotoxicidad, se puede medir, por ejemplo, actividades enzimáticas para determinar si hay cardiotoxicidad o si hay hepatotoxicidad, siempre a nivel de animal entero. Los modelos experimentales, la ecotoxicología utiliza un montón de modelos experimentales, la verdad que muchísimos modelos se pueden utilizar para evaluar la polución del medio acuático o la polución del suelo. Algunos están mencionados acá, por ejemplo, se utilizan bivalvos, mejillones, crustáceos, peces. El caso que yo les conté del picardo de cabeza grande, algas. Y para el caso del suelo, un modelo muy utilizado son las lombrices de tierra, se pueden utilizar plantas, se pueden utilizar anfibios. El modelo más utilizado de anfibios es la Rhinella arenarum, que es el sapo terrestre, o se pueden utilizar aves. Los ensayos, estos se pueden realizar, los modelos experimentales, con una sola especie o con más de una especie. En general, con una especie se trabaja en laboratorio, con más de una especie se puede trabajar a nivel microcosmos, mesocosmos o directamente en campo. Armar el modelo experimental directamente en algún sitio para evaluar qué ocurre, o sea, si lo que ocurre en el laboratorio después se traduce en campo, ocurre lo mismo en campo. Estos son algunos ejemplos de modelos experimentales. En este caso se evaluaron los efectos del cromo en diversas concentraciones sobre las características morfofisiológicas de dos variedades de garbanzo. A medida que aumentaba la concentración de exposición de cromo, se veía la capacidad de germinar de la semilla y la elongación de las raíces de la semilla en dos variedades de garbanzo. Entonces tenemos la variedad A y la variedad B, que están descritas en las figuras, siendo que en las dos el cromo afecta, a medida que aumenta la concentración, afecta la germinación y afecta la elongación de las raíces. Y si miramos con un poco más de atención, podemos hasta ver que hay una diferencia entre las dos variedades. Una se ve afectada más que la otra. En este caso, que les relato otro ejemplo, una investigación ecotoxicológica está evaluando cómo la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados y dioxinas puede provocar impactos subletales duraderos relacionados con la migración de estas aves. Este ave es el playerito que vimos en la filmina anterior. En este caso estudiaron las 3 etapas de la migración, el periodo premigratorio, el de vuelo y el aterrizaje o recuperación, y la investigación exploró los mecanismos por los cuales también estos contaminantes podían afectar la capacidad para iniciar y completar las etapas de la migración, en este caso. Hay que tener en cuenta que estos contaminantes son cancerígenos, son disruptores hormonales, o sea, pueden afectar
la salud en general del ave y el comportamiento en particular, al ser disruptores hormonales, comportamientos reproductivos y comportamientos, como yo hoy más anteriormente les dije, por ejemplo, los hábitos de hibernación. Bueno, en este caso sería otro comportamiento, que es el comportamiento migratorio de las aves. Tanto los bifenilos policlorados como las dioxinas son compuestos orgánicos persistentes y los tres tipos de compuestos son cancerígenos además. Y las dioxinas y los bifenilos policlorados son disruptores hormonales. Vamos al objetivo número 4, que es conociendo las fuentes, conociendo el transporte de los contaminantes, conociendo las interacciones que pueden ocurrir entre contaminantes, entre sí y entre contaminantes, individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas, y los mecanismos por los cuales se producen los efectos tóxicos y qué tipo de efectos tóxicos se producen, que es el recorrido que acabamos de hacer hasta acá. La idea es continuar con desarrollar habilidades o capacidades para poder identificar y evaluar los riesgos ambientales asociados a contaminantes químicos, es poder llegar de alguna manera a establecer si un ecosistema está en riesgo o no, de acuerdo a todo lo que fuimos viendo anteriormente. Por un lado, para identificar y evaluar los riesgos, es necesario identificar el peligro, es decir, reconocer el o los agentes físicos, químicos o biológicos que pueden estar, podrían estar o están presentes en ese ecosistema, e identificar cuál es la toxicidad. En el ejemplo que vimos recién, bueno, yo les dije que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los bifenilos policlorados y las dioxinas son compuestos cancerígenos. Los bifenilos policlorados y las dioxinas también son disruptores hormonales. Entonces, identificar qué agentes pueden estar involucrados y con qué efecto tóxico se involucran, con qué toxicidad es la que producen. Esto es información cualitativa. Pueden estar presentes estos agentes produciendo estos efectos. Todavía no hablamos de nada cuantitativo. Reconocer también en la identificación del peligro si ese peligro para la salud involucra al hombre e involucra también al ambiente. Esto tiene que ver con que tenemos que no solo evaluar el riesgo para el ser humano, porque puede haber en el ambiente especies más sensibles que el ser humano y que incluso pueden servir como especies centinelas para detectar la contaminación antes de que se transforme en polución, es decir, antes que afecte al resto de las comunidades del ecosistema, al resto de las especies del ecosistema. Entonces hay que reconocer cuáles de esos efectos tóxicos afectan a qué especies. Si afectan a todos, si afectan a algunos. Hay que reconocer, hay que buscar información sobre eso, a eso me refiero. Igual vamos a tener una clase de evaluación de riesgo donde esto se va a ver un poco más detallado. Y a partir de eso hay que caracterizar el riesgo. Cuando pasamos a la etapa de caracterizar el riesgo, ya entramos a la etapa cuantitativa de la evaluación de riesgo, porque hay que evaluar la exposición, hay que medir los bioindicadores de exposición y medir los bioindicadores de efecto para ver qué magnitud tiene ese efecto, si es grande, si es mediano o si es leve, si es grave, si es mediano, moderado o leve.
Por eso, en la caracterización del riesgo habla de incluir una evaluación de la relación dosis o concentración respuesta para esa exposición. Se busca también información bibliográfica sobre eso para poder extrapolarlo a nuestro ecosistema. Y sobre todo identificar grupos o poblaciones que puedan ser susceptibles, es decir, que puedan afectarse a concentraciones más bajas que la media de las comunidades de ese ecosistema. Acá vamos a ver algunos casos, ejemplos de identificar y evaluar los riesgos. En este caso, el riesgo, el compuesto químico está identificado, en los 3 casos es arsénico, y de todos los efectos del arsénico, bueno, algún trabajo busca relacionar la exposición a altos niveles de arsénico con el daño cognitivo en adultos y en mayores. Otro trabajo busca relacionar la enfermedad cardiovascular con la exposición a arsénico, y otro trabajo busca relacionar el impacto de la exposición a arsénico en biomarcadores de daño o de riesgo de enfermedad cardiovascular. El primero era de daño cardiovascular o enfermedad cardiovascular, era en una población en China, el otro es en una población mexicana. Otros ejemplos relacionados con evaluar, identificar y evaluar los riesgos, pero los anteriores fueron siempre identificar el riesgo para las personas. En este caso, cómo los pesticidas impactan en la salud y en los ecosistemas en Europa. Hay muchos trabajos que se ocupan de ver el impacto de la aplicación de plaguicidas a campo sobre, por ejemplo, las abejas. Si se ponen a buscar van a encontrar muchos estudios sobre eso y cómo el impacto sobre la población de abejas, sobre todo sobre el número de la población de abejas, impacta a su vez en otras especies. El otro ejemplo acá es el del mercurio. El mercurio es un peligro persistente, una amenaza, como dice ahí, persistente, para prácticamente todas las especies y las comunidades de un ecosistema. El mercurio igual está ya, digamos, bastante limitado, restringida su utilización en muchos aspectos. En Argentina, hace ya varios años se restringió, se prohibió el uso o la adquisición de equipos de salud, termómetros, barómetros con mercurio, ya no se pueden comercializar más, como una forma de limitar el uso del mercurio para evitar el descarte de compuestos de mercurio en el ambiente. Cuando hablamos de identificar el peligro, yo les dije que se buscaba información sobre efectos, sobre las sustancias y sus efectos tóxicos. Esta base de datos, Ecotox, es una base de datos de la EPA, a la cual se puede recurrir si uno quiere buscar efectos ecotoxicológicos de las sustancias químicas, en donde la cual nos va a brindar información sobre qué efectos producen y en qué especies se producen esos efectos. Esta base es de libre acceso. Por otro lado, hay una lista de sustancias prioritarias de la ATSDR, que es la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, también de Estados Unidos,
Y esta lista es una lista, valga la redundancia, en la cual se enumeran por orden de prioridad las sustancias que se piensa que implican una amenaza para la salud humana debido a su toxicidad. Este listado está orientado para guiar a la EPA, la Agencia Ambiental Norteamericana, hacia qué sitios requieren una mayor investigación o requieren mayores recursos para realizar remediaciones, por ejemplo, de los sitios. Siempre con una mirada antropocéntrica porque son sustancias que representan amenaza para la salud humana, ¿no? Pero se puede encontrar un listado de sustancias prioritarias por lo tóxicas, por lo peligrosas. Este es el sitio de la TCDR, donde hoy en día se puede acceder al listado de sustancias prioritarias 2022. Y acá tenemos, el listado es largo, muy largo. Acá tenemos los 10 primeros. El primer lugar lo ocupa el arsénico, el segundo el plomo, el tercero el mercurio. Y los bifenilos policlorados están en quinto lugar, el benceno cancerígeno que está en sexto lugar, el cadmio, el benzopireno, que es un hidrocarburo aromático policíclico conocido carcinógeno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el benzofluoranteno, que también es un hidrocarburo aromático policíclico. Esta lista nos da una idea de cuáles son los compuestos, por lo menos los 10 primeros compuestos que la ATCDR identifica como más peligrosa su presencia en el ambiente. Para ir terminando, el quinto objetivo era fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad social en relación con la protección del ambiente y la salud pública. Además de centrarnos en los aspectos químicos, biológicos y toxicológicos de la contaminación ambiental, la idea era incluir una mirada sobre otros aspectos, los aspectos sociales y también económicos que influyen en este campo. O sea, aspectos que contribuyen a la contaminación ambiental o a la polución ambiental y aspectos que deberían fortalecerse para desarrollar actitudes proambientales. Por un lado, el aumento de actividades económicas de los últimos años, décadas, la verdad es que ha llevado a un mayor desarrollo en muchos aspectos, pero ese mayor desarrollo que demanda mayor energía y demanda mayor consumo, también llevó a una degradación, está llevando y continúa llevando a una degradación en las características ambientales. Y a pesar de que se generaron políticas ambientales a todo nivel, no solo en Argentina, ¿no? Y existen marcos legales, estos muchas veces no se cumplen, no alcanzan, y como resultado llegamos a un empeoramiento de las condiciones ambientales, más que nada por falta de preocupación y participación del público en general, aportando actitudes o comportamientos proambientales. Por eso la flecha va hacia abajo, vamos en picada. En cuanto a las fuentes de polución, ya hace algunos años que se detectó el cambio de las fuentes de problemas ambientales. Las fuentes de polución se desplazaron de los procesos de producción a los de consumo. Yo en una filmina bastante inicial les puse como fuente de polución las actividades industriales, por ejemplo, las actividades agrícolas. Bueno, hoy en día
los patrones de consumo actuales, el desequilibrio que se produjo en los patrones de consumo, ya se está tornando como una fuente muy importante de contaminación y de polución ambiental. Los plásticos de un solo uso, bueno, las bolsas de nylon, las colillas de cigarrillos, si se quieren. Nosotros tenemos, les voy a dejar en campus una actividad en la que pueden participar si lo desean, que se comunica en la Semana de la Ciencia de la Facultad, todos los años, y que cuenta un poco la contaminación ambiental por las colillas de cigarrillos. La idea es que este desequilibrio de los patrones de consumo viene ejerciendo una presión sin precedentes sobre el ambiente, como dice la Filmina. Es imperativo adoptar un estilo de vida sostenible, porque es imperativo adquirir actitudes proambientales. Un pequeño cambio puede dar lugar, o sea, la sumatoria de pequeños cambios pueden dar lugar a un gran cambio. Cuestiones a encarar. ¿Qué puede inducir a las personas a incorporar actitudes proambientales para ver cómo generar campañas proambientales y cómo se puede cambiar el comportamiento de las personas de una manera o con una mirada más proambiental? Serían preguntas para las que necesitamos respuestas, o se están generando respuestas igual. Acá yo traje algunos ejemplos que vinculan a nuestra profesión. Por ejemplo, si los laboratorios se pueden desplazar del uso de plásticos por única vez, o sea, uso y descarte de plásticos, o si la industria farmacéutica también se puede transformar su sistema de packaging, por ejemplo, con materiales compatibles con el ambiente, o sea, de bajo impacto ambiental, en una palabra. Un poco los trabajos que yo les presento, los títulos que les presento, tienen que ver eso, con la actividad de la industria farmacéutica y las actividades de los laboratorios en general. Bueno, las apreciaciones finales, un recorrido ya por lo que vimos. El enfoque de esta clase consideró interacciones entre los seres vivos y el ambiente, reconociendo que la exposición a sustancias tóxicas no solo tiene efectos individuales, sino también repercusiones en salud en general y en bienestar de las comunidades. Hicimos hincapié en la importancia de evaluar la contaminación ambiental en términos cuantitativos para determinar si hay polución, por un lado, como para comprender la naturaleza y severidad de los efectos, y también los alcances de esa polución, esos alcances se pueden evaluar en laboratorio, a nivel de célula, órgano, individuo, e incluso cómo pueden afectar a una población de individuos o cómo pueden afectar a las distintas comunidades que componen el ecosistema. Vimos ejemplos de eso, de hecho. Además, se analizaron algunos de los factores determinantes de la exposición a sustancias, como la movilidad de los contaminantes en el ambiente, las interacciones entre contaminantes, que podían ser aditivas o podían ser antagónicas. ¿Se acuerdan? Se incluyeron estudios de casos reales, se analizaron las consecuencias. Si bien los ejemplos fueron acotados, los que vimos, imagínense si se escalaban a todas las especies o a todas las comunidades constituyentes del ecosistema. También se exploraron los cambios en las fuentes de contaminación
y las formas de participación ciudadana. O sea, en realidad, más que las formas de participación ciudadana, las cuestiones a encarar para incrementar esta participación ciudadana. La importancia del activismo en la protección del ambiente y de la salud. La intención fue mostrarles que los problemas ambientales, la contaminación ambiental, es complejo para estudiar, pero cuando se empieza a ver el impacto de un contaminante en un ecosistema, es el momento de actuar, no esperar que el afectado sea el ser humano. Esa sería como la idea final. Eso es lo que nos aporta la ecotoxicología en este caso, que es conocer cuáles otras especies se pueden afectar antes que el humano, y que hay que ocuparse de eso, somos responsables de eso también. Bueno, para cerrar, les dejo dos aspectos que también vale la pena que conozcamos en este momento. Son dos comunicaciones, una es de Infobae, la otra es de otra periodista también dedicada a causas ambientales y cambio climático. En este caso, delitos ambientales. ¿Por qué la cuarta actividad delictiva del mundo no tiene leyes que condenen los delitos contra la naturaleza? Y habla de nuestro Código Penal. Bueno, la última gran reforma es de 1921. Agrupa delitos y las sanciones según la cosa que se busca proteger. Entonces, esas cosas, dice el artículo, están listadas y son 13. Van desde los delitos contra la persona, por ejemplo, una persona que mate a otra, hasta los delitos contra la fe pública, por ejemplo, falsificar billetes y monedas. De los 13 bienes protegidos, ninguno hace referencia al ambiente. Y dice que lo más cercano está cuando se busca proteger la seguridad pública y aplicando determinadas penas al que cause incendio, explosión o inundación, y entre la larga lista de cosas, si se afectan cereales, bosques y ganado. Ahora, sobre contaminación, como dice el artículo, biodiversidad, derrames, destrucción de humedales, tráfico de animales, por ahora la legislación hace silencio, como dice el artículo. Y el artículo no cierra, pero yo elegí la última frase para cerrarle la presentación a ustedes. Robar 1 kilo de mandarinas es delito, pero tirar aguas industriales contaminadas en un humedal no lo es. Esto con una mirada de que siempre y cuando el afectado final, no estén las personas como damnificados finales, porque en ese caso el daño a la persona sí está protegido, está amparado por este código y es delito. Y el otro aporte es el de Thais Gadea Lara, esta periodista que se dedica a temas ambientales, y dice que Argentina empieza a discutir la figura de delito ambiental para casos como derrame de petróleo, incendios o desmontes, incluso intencionales. Hoy en día no hay sanciones penales en Argentina. Por ahí hay multas, pero no sanciones penales. Otros países, como España, ya cuentan con la figura de delito ambiental en sus códigos penales. Y bueno, ella hace mención de que hay algunos proyectos, pero todavía están en proyectos, no hay avances. Con esto quería cerrar la clase para que tengan idea de todo el camino que falta recorrer. O sea, hay que adoptar conductas proambientales, pero bueno, falta recorrer un camino para penalizar al que no las adopte. Esta es la bibliografía. Muchas gracias y si tienen alguna consulta, me
consultan a través del foro del campus virtual. Hasta luego.